Bueno, jóvenes, pues ya volvimos. Vamos a revisar nuestra tarea. Espero que hayas encontrado, que hayas reflexionado sobre las lecturas y que hayas encontrado respuestas a estas cuestiones. En el primer texto, la Declaración sobre la Identidad, Diversidad y Pluralismo emitida por la Organización de las Naciones Unidas, venían 6 artículos. Sin embargo, este es un documento un poco más extenso, ¿sí? En él se aspiraba o se pretendía preservar ese tesoro renovable que es la diversidad cultural, para que no se percibiera como un patrimonio estático, como un patrimonio que se iba a quedar ahí nada más escrito, sino que se siguiera un proceso que garantizara la supervivencia humana. ¿Qué relación encontramos en estos dos textos? Bueno, encontramos que en ambos, ¿verdad?, habla sobre la libertad que tenemos de podernos expresar y comunicar con otros grupos de nuestro país. Sin embargo, dice que también tenemos ese derecho a ejercer nuestras propias prácticas culturales siempre y cuando respetemos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Esto quiere decir, pues, que respetemos sus puntos de vista y la forma en que ellos se comunican. ¿Cuál es la opinión que tenemos sobre la importancia de hablar español en México? ¿Es importante hablar español en México? Pues claro. Recordemos que el español es una lengua que manejamos todo en común, ¿verdad? Lo cual nos facilita la comunicación e interacción con otros grupos a través de un sistema similar, por lo cual consideramos que es de vital importancia el hablar esta lengua o este idioma. ¿A qué conclusión llegamos entonces después de analizar el artículo 1, la diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad? Llegamos a la conclusión de que la diversidad de culturas permite dar originalidad e identidad a cada uno de los grupos u organizaciones o agrupaciones lingüísticas que componen la humanidad. Sin embargo, aunque estos son distintos, desde cierto punto forman parte del patrimonio compartido. Toda esta diversidad enriquece la cultura. Patrimonio quiere decir, pues, que con el paso de los años, nuestros sucesores, nuestros hijos, nietos, van a conocer también esta diversidad de culturas. Pero está en nosotros dejarles ese caminito, enseñarles cuál es el origen de las palabras, cuáles son las tradiciones a celebrar. Si esto no se hace poco a poco, pues se va a ir perdiendo toda este enriquecimiento de nuestro país. ¿Cómo le enseñarías entonces a una persona hablante, a una persona hablante el español, verdad? Bueno, principalmente este documento, esta declaración, propone que se realicen una serie de acciones, entre ellas el mostrar la pronunciación, la escritura, poner ejemplos, utilizar estas palabras, pero todo eso en base a programas o videos que tengan relación con las TICs, con todo lo que sea electrónico, ¿verdad? ¿Cómo le enseñarían? Bueno, pues a través de videos, como lo hacen en la asignatura de inglés, por ejemplo, enseñar la pronunciación, la escritura, la forma en que son los objetos a través de imágenes, y lo mismo sería el enseñarle un español a un hablante de la lengua indígena. Claro está que su estructura pues sería un poquito más complicada, sin embargo se le haría de la misma forma, ¿verdad? Utilizaríamos palabras para comunicarnos con ellos a fin de que éste vaya tomándolo como parte de su vocabulario, es decir, nosotros mismos tendríamos que poner el ejemplo del uso de estas palabras para que los otros nos imiten, que es la forma en que los demás aprendemos, imitando. Muy bien, será necesario promover la valoración y comprender la importancia de las lenguas indígenas. Claro que va a ser importante, pues hay que reconocer que nuestro país es rico en culturas y que esto nos distingue entre los demás países, ¿verdad? Además, todas las personas tienen derecho de expresarse, de crear y difundir sus obras en la lengua que ellos deseen, particularmente en la lengua materna, ¿verdad? Además, esto va a favorecer el intercambio de conocimientos y es importante, además, o recomendable,
facilitar a estas sociedades diversificadas la inclusión y la participación de todas las personas de los grupos en un proceso de horizontes culturales variados, incluirlos en las actividades, en la forma o en el estilo de vida de todos los grupos, de todo el entorno. ¿Qué es lo que queremos dar a entender entonces según el texto, principalmente en el artículo 6? Bueno, el artículo 6 del primer documento, del primer texto, dice que desde el pluralismo, todos los grupos culturales tienen el derecho de dar a conocerse, expresarse a través de los medios de comunicación y difusión en el saber artístico, científico y tecnológico. Habla de este tipo de manifestación, darse a conocer, promoverse a través del uso de los medios de comunicación, como te decía ahorita, del uso de las TICs. Espero que hayas entendido este tema y que principalmente hayas rescatado esta idea, que es necesario que nosotros como ciudadanos mexicanos debemos de fomentar el uso del habla de estas distintas lenguas. Pues recordemos que uno de los principales motivos por el cual se estaban extinguiendo estas lenguas era la desaprobación social, es decir, la sociedad no acepta hablar ya de esa forma, pues considera que está pasado de moda, que ya no se usa. Otro de los motivos era la migración, debido a que las personas van a otros países, pues cambian su forma de hablar, ¿verdad? Cambia el uso de su vocabulario, el uso de las palabras de otros lugares, lo adoptan a su vocabulario y entonces dejan su lengua natal en el olvido. Y lo último, pues es que debido a la mezcla de lenguas, las personas no tienen como tal identificado un sistema oficial, pues un medio oficial para poderse comunicar. Es un lenguaje informal, por lo tanto no han encontrado la forma para comunicarse, dar a entenderse, comprenderse y sobre todo vivir en un entorno diverso. Espero que con estas respuestas que yo te di, tú hayas completado tu trabajo y que te haya quedado claro sobre todo sobre esta importancia de vivir la cultura de México, ¿sí? Entonces, nos vemos en el siguiente video, que es el día de mañana, en donde vamos a continuar ya con nuestra práctica 12, perdón. Nos vemos.